Hola gente, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que muchas veces nos pasan cosas dolorosas, ya sea en mi caso la muerte de mi padre, pero yo venía con otros dolores amorosos, desilusiones y temas con mi cuerpo, bueno, varias heridas. Y la verdad es que cuando uno le pasan esas cosas, eh, se endurece. Nuestro corazón se pone rígido, se pone duro y, o por lo menos es mi experiencia y lo que a mí me pasó. Y después de que mi papá fallece, yo ahí me pongo tan dura y tan rígida que empiezo a enojarme con todo el mundo, me pedían favores y yo me enojaba, no sé, mi mamá me pedía pasar por tal lado y yo me enojaba que no podía y que no sé qué. Y yo me sentía mal porque yo decía, ¿por qué reacciono de esa manera? Después cuando empiezo con mi crecimiento personal y empiezo a escuchar sobre ley de atracción y empiezo bueno, a mentorearme y todas esas cosas, empiezo a ver la importancia, ¿no? Del dar y del recibir. Y esto no es solamente una cuestión de dar dinero, sino hay un montón de cosas que se pueden dar. Y esta es mi experiencia y es lo que yo he aprendido. Cuando yo comencé con este crecimiento personal y bueno, primero empecé con las leyes de atracción y después Dios entró en mi vida y empecé a leer la Biblia. Lo primero que leí fue, bueno, en Hechos, capítulo 20, versículo 21, que hay una parte que dice, hay más bendición en dar que en recibir. Yo la verdad es que, bueno, decía, bueno, sí, claro, está buenísimo porque das y siempre te vuelve, ¿no? Pero ¿qué pasaba? En otro capítulo que dice, estamos en Lucas 6, versículo 38, dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Claro, yo ahí decía, bueno, hay que dar más, o sea, mientras más des, más vas a recibir. Pero después, con el tiempo, bueno, un poco me pasó que yo empecé como a querer empezar a dar, pero no me salía. Realmente no me salía. O sea, yo decía, sí, bueno, estoy dando, pero no me siento tan bien. Según la Biblia dice que dar te vas a sentir bien, ¿no? En este primer versículo que les leí, que decía que hay más bendición en dar que en recibir, ¿no? Y yo decía, pero es que no sé, no me siento de todo bien, ¿no? Después, claro, dice en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Claro, yo ahí empecé a decir, perfecto, está buenísimo con dar, pero ahora te pone otra condición que te dice, da con alegría y no bajo presión. Y yo me sentía obligada, por lo que te decían que tenías que dar, me sentía obligada a dar, porque si no, Dios me iba a castigar, o si no, en la ley de atracción no me iba a volver. Pero yo no sentía alegría cuando daba. O sea, soy sincera, no sentía alegría.
Hasta que un día empecé en este camino de crecimiento y de conocer a Dios, yo le pedía que me permitiera poder empezar a servir con ganas y con alegría, que rompiera mi corazón, porque yo sentía que mi corazón estaba completamente endurecido, completamente endurecido. Yo hablo de Dios porque yo creo en Dios, pero puede ser el universo, tu yo superior o a quien vos, con quien vos te sientas cómoda y a quien vos creas, ¿no? Entonces yo le pedía que por favor me ayudara, me ayudara a poder encontrar esa forma de dar sin sentir rencor, sin sentirme abrumada, sin sentir culpa. Si no daba, me sentía culpa. Si veía a alguien en la calle y no le daba plata, sentía culpa. Pero claro, no me salía, realmente no me salía a dar. Hasta que un día entendí que claro, cuando Dios te provee, cuando Dios te da a vos, es una bendición, que uno lo toma como una bendición y dice, oh, gracias Dios por haberme bendecido. Pero claro, cuando Dios te bendice, ahí es donde vos debés bendecir a otros. A ver si me explico mejor. Cuando vos le pedís a Dios algo, no sé, Dios, necesito dinero, por ejemplo. Claro, Dios te bendice, ¿no? Te da ese dinero que vos necesitas. Y ese dinero es el que va a ir luego a bendecir a otro, que va a ser la bendición que quizás esa persona le pidió a Dios, ¿no es cierto? Y esto se convierte en una rueda constante en donde Dios te bendice a vos. ¿Por qué? Porque bendijo antes a otra persona, te bendice a vos y luego vos le das la bendición de que Dios le está dando a esa persona y esto es como una rueda. Eso es lo que yo entendí con respecto al dinero. Pero claro, después me empecé a dar cuenta que no solamente es dar dinero, sino es dar ese amor, dar tiempo, escuchar a alguien, hacerle un favor a alguien, darle de comer a alguien. O sea, todo el tiempo estamos dando y recibiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo digo, bueno, está bien. O sea, a mí, digamos, cuando a mí me pasó todo, yo recibí mucha ayuda. Desde el conocimiento de muchas cosas que yo empecé a elaborar aceituna y no tenía mucha idea, salvo por lo que había estudiado y lo que había tocado de oído, pero yo no me había dedicado a elaborar. Y yo cuando levanté un teléfono y lo necesité, esa persona me ayudó. Igual que otras personas que me ayudaron a nivel negocios o precios y esas cosas. Entonces, claro, yo ahí dije, bueno, es una forma, cuando yo empecé como a ayudar a otros, digo, claro, es una forma de yo ir devolviendo lo que a mí ya me había dado. O sea, es la bendición que a mí me llegó, como a mí me ayudaron, yo ayudo a otros. El ayudar, no es necesario siempre ayudar a la misma persona que te ayudó, porque a veces esa persona no te necesita a vos, quizás necesita a otra persona. Pero si vos sos agradecido en la vida, puedes decir, bueno, esta persona me ayudó cuando yo lo necesité, fue ese ángel que Dios puso en ese momento y que me ayudó para lo que necesitaba en ese momento. Y después, cuando alguien necesita de vos, es como estar devolviendo ese favor y ese agradecimiento, ¿no es cierto?, que va a tener esa persona con vos, ¿no es cierto? Entonces,
yo creo, en mi caso, yo lo veo como devolverle el favor a Dios, ¿no? De que si cuando vos necesitaste, Él te ayudó, ¿no es cierto? Y cuando Él necesita que vos ayudes a otro, eh, ayudar al otro, y de corazón y con ganas, es cuando realmente vale, ¿no? Pero muchas veces nos castigamos diciendo, no tengo ganas de ayudar. A veces decimos, y sí, pero no me sale. Y yo me di cuenta que no me salía porque estaba completamente herida, estaba enojada con la vida, con el mundo, con Dios, con todo el mundo. Entonces yo pensaba que era como que se me seguían cargando de cosas, cuando en realidad nadie te carga nada. Podés decir que no fácilmente. El tema es que después tenemos esa culpa de haberle dicho que no a esa persona, ¿no? Pero, bueno, cuando uno, en esta rueda que yo entendí que había con el dinero, también me di cuenta que esa rueda no es solamente de dinero, sino de amor, de tiempo, alguien que te escuche, de un abrazo, de un te amo, de un te quiero. Y muchas veces cuando lo que uno da, yo creo que vuelve en la forma en la que vos lo necesitas en ese momento. Si nosotros prestamos atención, es increíble como todo el tiempo damos y recibimos de alguna manera lo que necesitamos cuando lo necesitamos en el momento. Y eso quiere decir que solo Dios sabe qué hay en nuestros corazones y qué es lo que necesitamos en esos momentos en los que nosotros quizás se lo pedimos o quizás estábamos tristes y tan solo necesitábamos un abrazo, y ese abrazo siempre llega de una u otra manera. Siempre nos sentimos bien, por ejemplo. Y después, claro, vamos a poner el ejemplo de dar dinero, que se habla mucho, ¿no? Del dar lo que uno tiene. Pero, bueno, primero les voy a leer un versículo que para mí es muy importante, que es 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12 y 13, que dice: todo lo que todo lo que den es bien recibido, si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida al otro y difícil a ustedes. Solo quiero decir que deben haber cierta igualdad. O sea, que no debemos dar, por ejemplo, todo nuestro dinero. No, hay que dar lo que a uno le sobra y lo que uno sabe que puede dar. No es necesario que le dejes de dar de comer a tu familia, a tu hijo, a vos mismo, o que dejes de hacer cosas por vos, por ayudar al otro, ¿no? Porque, como te dije recién, no solamente el dar es dar dinero, sino es pasar tiempo quizás con un abuelo, es comprarle algo chiquito a alguien, en sacarle una sonrisa a alguien, en decirle un buen día a alguien, o en el sonreírle o decirle un chiste a alguien. Eso ya es dar, y es cambiarle la vida por un ratito a esa persona, quizás. No la vida, pero quizás el ratito o el día a esa persona. Entonces, yo creo que este versículo habla mucho sobre también los límites, ¿no? De cuánto dar y cuánto recibir. Muchas veces en las parejas muchas veces se da más de lo que se recibe, y muchas veces, o otras veces,
se da menos, ¿no?, de lo que se recibe. Pero yo creo que muchas veces poner un límite, ponernos primero nosotros el límite de decir no, hasta acá, creo que es completamente sano. Y después ponerle el límite al otro, porque el otro quizás no sabe cuál es tu límite. Y creo que el límite es sumamente importante para decir, no puedo seguir dándote, ¿no? Los límites, el decir no, es un límite sano. Por ejemplo, a tu hijo, y si a tu hijo todo le decís que sí, ¿puedo meterlo en el enchufe? Sí, y no te conviene, o sea, no es algo que le haga bien. Pero nosotros mismos creo que es importante ponernos primero el límite de cuál es nuestro límite, hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde nos sentimos cómodos y hasta dónde no. Y ponerle el límite al otro es completamente sano. El otro quizás pensará que, no sé, que sos malo, que qué te pasó, que antes le decías a todo que sí y ahora le decís que no. Pero es algo sano y saludable para ambos. Así que bueno, quería venir a compartir esta reflexión porque realmente yo lo había estado buscando mucho. Es el día de hoy que lo sigo trabajando. Casualmente el otro día me pasó de recibir unas pasantes y claro, yo lo que tenía era no decir los secretos de elaboración, no decir cómo elaborás, porque mirá si se pone una fábrica de aceitunas también. Y realmente yo fluí, le di todo mi conocimiento, aporté todo lo que yo pudiera aportarles de conocimiento. No solamente hablábamos de aceitunas, sino hasta de crecimiento personal y bueno, eran chicas muy jóvenes. Y la verdad es que me sentí maravillosa, o sea, me sentí sumamente bien. Es más, sentí que no me reconocía, sentí que yo decía, esta no soy yo y me sentí sumamente bien. Y hay una frase que yo digo mucho y que me encanta, que es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es ahí donde yo entendí que cuando aprendemos a servir, a dar al otro, sea lo que sea que nosotros tengamos y que podamos, creo que ese es el gran propósito que tenemos todos en la vida, más allá de nuestro trabajo, de nuestros hijos y de nosotros mismos, primero de nosotros mismos y después del resto, pero creo que cuando aprendemos a poder ayudar a los otros y que eso nos hace feliz, es cuando encontramos nuestro propósito de vida y es cuando empezamos a fluir y estar mucho más tranquilos y a ser mucho más felices. Y eso, la vida siempre te reconforta, siempre te devuelve todo eso que vos das, porque si vos en tu interior tenés ira, rencor, es lo que recibís. En cambio, si vos tenés amor, tenés paz, tranquilidad, y das con esa tranquilidad, con esa alegría y con ese amor, y sabiendo que es lo único que te hace bien, recibir de esa persona un gracias, o quizás me ayudaste cuando más lo necesité, es ahí cuando te llena el alma. Y es realmente ahí cuando realmente te sentís pleno y te sentís feliz. Entonces, bueno, es hermoso poder compartir esto, sabiendo que no solamente el dar es dar
dinero, sino también es amor, momentos, una palabra, quizás un pequeño regalo que muchas veces no nos sale nada y a la otra persona quizás le alegra el día. Y eso ya es dar y dar en abundancia, porque muchas veces uno está quizás un poco triste y cuando viene alguien que es tu refugio o te dijeron algo y ya te reíste, ya te cambió la energía. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Bueno, espero que te haya gustado y bueno, demos más, aprendamos a recibir, porque es maravilloso ese intercambio que hay de dar con amor, sentirnos bien y tranquilos sabiendo que lo que estamos haciendo está bien, y cuando eso vuelve también es maravilloso y tenemos que aprender a poder recibir todo lo que nosotros damos. Así que te mando un beso, espero que estés muy bien y que siempre haya alguien que te saque una sonrisa, y si no, la buscamos nosotros mismos. Así que te mando un beso y que seas siempre muy feliz. Chau, chau.